Bienvenidos a su espacio favorito donde encontraremos las respuestas a todos nuestros problemas. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Destapé con una excelente conferencia. Recuerda siempre que si crees en ti mismo, nada será imposible. Gracias por invitarme a estar aquí contigo. Gracias a ti. Es que yo sé que te robo tiempo, sé que eres una mujer muy ocupada y te hemos traído aquí por Sergei Rachmaninoff, que es un compositor maravilloso del siglo XIX que tú bien conoces, y que estudiando un poco su historia, conocí que fracasó en su primera sinfonía, tuvo una depresión tremenda y empezó a confiar en la psiquiatría y tuvo el valor de confesar que no tenía un problema físico, que tenía un problema mental. ¿Cómo es posible que siglo y medio después, en el siglo XXI, la gente siga teniendo miedo de hablar que algo le pasa en la mente? Ponte. Bueno, yo creo que lo primero que me estás diciendo es algo fundamental, y es que los genios a veces sufren de problemas mentales. Es decir, ser excelso, excelente o demasiado bueno en algo, a veces te lleva a tener menos tolerancia a la frustración, a sufrir más en un fracaso. Es decir, a veces gestionas peor tu mundo interior cuando eres muy bueno. Deportistas de élite, cantantes, actrices, políticos, médicos de altura, es decir, personas que están muy expuestas, cada uno en su nivel, pueden sufrir un poco más. Yo creo que la magia de la medicina, de la salud mental, de la psiquiatría que deberíamos creer, es aquella donde se une mente, cuerpo y palabra, donde damos opción a la que la gente cuente lo que le sucede. ¿Es importante la confianza en la relación médico-paciente? Yo creo que cuando tú has encontrado a esa persona que te entiende y que sabe de lo tuyo y que notas que no te juzga y que te ayuda, das la vuelta al mundo para encontrarla. Es decir, claro, porque ahí entra la oxitocina, que es esa hormona que a mí tanto me gusta. Ay, háblame de la oxitocina, por favor, es que ya te he escuchado hablar de la oxitocina, pero me encanta. Darnos una ración de oxitocina. Una ración de oxitocina me parece bien. Mira, en un mundo intoxicado de cortisol, que es la hormona del estrés, del caos, de la incertidumbre, del miedo, ahora más que nunca estamos viviendo en un momento de muchísimo cortisol, hay que buscar mecanismos para que baje esa inflamación producida por el cortisol. Y eso, sabemos que existe una molécula, que es la oxitocina, que es maravillosa, que es capaz de bajar el cortisol. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Es decir, yo me pongo delante de alguien, le escucho y no le juzgo, le presto atención y hago que lo que esa persona me está contando me parezca algo importante en mi vida. Esa persona se siente especial y empieza a segregar oxitocina. Cuando tú segregas oxitocina en ese momento, baja el nivel de cortisol, el miedo al escenario, el miedo a tomar una decisión, el miedo a viajar. Es decir, los miedos se difuminan cuando una persona te transmite ese afecto. El cortisol, me encanta porque tengo una conferencia hablar del cortisol que es una mezcla de palabras como Marbella y un centro comercial, ¿no? El cortisol me encanta. Cortisol entonces es el miedo, ¿no? El cortisol es el miedo. El cortisol es la supervivencia. Es necesario para poder salir y luchar en un momento de supervivencia, que te ataquen por la calle, que te pase algo malo y que tu organismo se pone en marcha para hacer frente a ese desafío, a ese reto. Lo malo es cuando tu cerebro empieza a diagnosticar amenazas en sitios donde no las hay. Y aquí viene la gran frase, Zapata, la gran frase. El 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero están en nuestra cabeza. Y cuando están en nuestra cabeza, se activa el estado de alerta, el estado de supervivencia. Y cuando se activa el estado de supervivencia, empezamos a generar cortisol. Y claro, cuando empiezas a generar cortisol, tu organismo cambia. Lo que yo he llamado tantas veces la intoxicación de cortisol, que va modificando mi sistema inmune, mi aparato intestinal, mis hormonas, mi sistema reproductivo, mi forma de gestionar la realidad, mi corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, se modifica con este tema del cortisol. Por lo tanto, el cortisol, entenderlo es clave, porque cuando uno se da cuenta que activa su estado de alerta, lo que comúnmente llamamos cuáles son tus factores de estrés, el dinero, las alturas, ver a mi expareja, mi suegro, mi jefe, el tráfico, los sitios cerrados, los sitios abiertos, situaciones, la Navidad. Cada persona tiene momentos, circunstancias, personas, acontecimientos del pasado, del presente o del futuro, que solo con pensar en ello activan su cortisol. Y cuando uno lo entiende, es capaz de comprender mucho mejor su mundo interior. Y cuando su mundo interior se comprende, puedes hacer frente a ello, puedes aceptar, puedes comprender y puedes superarlo. ¿Es racionalizar el miedo? Efectivamente, cuando le metes razón al mundo emocional, eso que Goleman descubrió y llamó inteligencia emocional, al mundo emocional le meto cabeza, eres una persona superior, porque ante todo lo que va sucediendo, ante todo lo que te llega, ante todo el mundo emocional, te sientes muchísimo mejor. Si no, estás como embargado
de un mundo emocional y sentimental que no puedes gestionar y te ahogas en medio de todo ello. A mí me encanta lo que he aprendido contigo porque yo nunca entendía, porque cuando me subí al escenario del Metropolitan Opera o del Teatro Real del Liceo, en el fondo, físicamente, sentía las mismas sensaciones que probablemente sentía el prehistórico cuando había un tigre de Bengala allí. Pero aquí no hay tigre de Bengala, simplemente hay un director, hay una orquesta y un público que quiere que le hagas sentir, ¿no? Y yo he tenido tantas veces la sensación física de sudoración, de palpitaciones, y gracias, yo ya me he enterado que es lo del cortisol. Bueno, es que los factores de estrés en los últimos 2000 años o 5000 años han cambiado. Antes era el tigre, luego eran los romanos, eran las guerras, es decir, era la falta de comida, ha ido modificándose. Ahora puede ser el tráfico, ahora puede ser el COVID. Que puede... Pero es el movido, ¿vale? Es que el miedo tiene el mismo, no es el mismo concepto, sí, pero es la misma forma de activar el cerebro. Vamos modificando el cerebro con los años. Es decir, a día de hoy, lógicamente, si aquí aparece un tigre de Bengala, nos morimos. Y quizás nos activamos mucho más el cortisol que una persona de la prehistoria que estaba más adaptado a ello. Pero cada uno, según la adaptación, el cerebro se va adaptando a los diferentes factores de estrés para hacerlos frente de la mejor manera posible. ¿Qué hace ese cortisol? Activa todos mis mecanismos para que yo pueda luchar. Y por eso empiezan las taquicardias, para bombear sangre a mis tejidos y poder salir corriendo del tigre de Bengala, la sudoración, porque todo mi cuerpo está trabajando con mucha energía, con mucho ATP, y sudo, taquipnea, esa necesidad de meter más aire, porque necesito más oxígeno dentro de mis células, la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, funciona peor, que siempre el miedo hace que yo piense peor, un tema de amígdala, corteza prefrontal, y de repente razono peor y es, bájate del escenario, no tiene sentido estar aquí, no vales lo suficiente, pero ¿qué haces aquí en Nueva York? Deberías estar en tu casa ensayando, y de repente entran todos los fantasmas porque el que gestiona el miedo se apaga. La primera vez que te vi, que fue una conferencia, yo sentí confianza, sentí que era una persona comprometida por una cosa que hablaremos después, y sentí mucha felicidad. ¿Qué es la felicidad? O mejor dicho, ¿cómo se consigue lo de la felicidad? La felicidad, yo digo que la felicidad no se puede definir, se experimenta. Y en mi opinión es la capacidad que uno tiene de disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día y la capacidad que uno tiene de gestionar las malas. Eso para mí es un equilibrio, la felicidad. Entre esa capacidad de que te pase algo bueno y lo disfrutes, hay gente que le llegan cosas muy buenas y no tiene capacidad de disfrute, y eso es un problema. Y la gente que le llega lo malo y tiene la capacidad de gestionar lo malo que le llega. Cuando consigues ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, te sientes pleno. Y dices, entre lo que yo quería lograr en mi vida, mis expectativas, y lo que poquito a poco voy logrando, con expectativas razonables, hay un buen equilibrio y siento paz interior. Y ahí, eso es lo que llamamos felicidad. Felicidad no es... a veces vendemos la felicidad como la felicidad se consigue a golpe de clic. Eso es gratificación instantánea. Eso es otra cosa, Zapata. La gratificación instantánea es la dopamina, pum. El clic, el like, la compra online, la comida que te llega rápidamente. Todo eso es gratificación instantánea. Y la vida, la felicidad, depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. El ikigai, que dicen los japoneses. Que mi vida tenga un proyecto, que tenga un sentido. Cuando la vida no tiene sentido, sustituimos el sentido de la vida por sensaciones. Vivimos a golpe de gratificación instantánea en la pantalla, que ha venido para quedarse, pero que si no lo sabes gestionar te mete en ese bucle de gratificación instantánea, dopamina, 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 y todo lo que gestiona tanta dopamina, al final genera un vacío vital y puedes llegar a cuadros depresivos. El ikigai entonces es el propósito. El propósito. ¿Y por qué a la gente le cuesta tanto encontrar su propósito? Porque para encontrar el propósito tienes que ser capaz de frenar. Tienes que ser capaz de abstraerte momentáneamente del cúmulo de hiperestimulación y sobreestimulación al que estamos sometidos y meterte hacia adentro y analizar tu vida, cómo es tu forma de ser, qué es lo que te llama la atención, pero hacerte las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué me dirijo hasta dónde me dirijo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué creo? ¿Qué dimensión espiritual puede llegar a tener mi vida? Es decir, son preguntas que requieren estudiar, preguntar, frenar. Y muchas veces eso cuesta porque el silencio genera un cierto vértigo. Y de repente en esas preguntas no tienen respuesta. Y sientes un cierto vacío y te vas corriendo a la gratificación instantánea que ha cubierto ese momento de vacío. Definitivamente podemos asegurar que la música da felicidad. Muy sobre todo, baja cortisol, que me parece clave, baja cortisol y sube oxitocina, que me parece que a día de hoy es clave, porque el tono vagal, que es el nervio vago que discurre por casi todo nuestro cuerpo, cuando está hiperalerta,
hace que todo nos siente peor. La comida, estamos más irritables, la piel, es decir, tiene una relación brutal con el sistema nervioso autónomo. Esto sería muy interesante de explicar, pero sabemos hoy en día que la música y cantar, porque cuando cantas estimulas el nervio vago, automáticamente todo el sistema nervioso hiperalerta disminuye. Yo, por ejemplo, recomiendo a muchos de mis pacientes que se apunten a un coro. La gente para que aprenda con la música, y entonces muchos de mis pacientes están en un coro y me encanta, y a veces si no se atreven a cantarme en consulta para ver qué tal van, les pido que me manden un vídeo. Eso me encanta. Qué bien. Yo es que tengo una teoría más porque lo viví yo, ¿no? Que cuando entras en un coro aprendes a escuchar a los demás, hacemos eso que se llama impactar, ¿no? Que es escucharnos a uno a otro, adaptar nuestra voz, nuestra expresión para un objetivo común, ¿no? Y eso al final genera, yo no sé si esto es científico, pero genera un bienestar entre todos, que genera una unión. Y una armonía. Porque cuando todo el mundo canta a la vez, cuando todo el mundo tiene el mismo propósito de llegar a un punto, cuando la gente quiere impactar en el público y eso genera una melodía maravillosa, hay un estado de bienestar y de equilibrio en el cuerpo que se produce. Eso hay imágenes hechas, resonancias en el cerebro y pruebas de imagen maravillosas en gente que ha cantado, en momentos que escucha música, donde uno siente paz interior. Y la inteligencia emocional un poco es la empatía, ¿no? Es saber empatizar con los demás, es saber vivir en sociedad. Sí, la inteligencia emocional es meterle, como decíamos, inteligencia a la emoción. Es decir, empatizo, me pongo en el lugar del otro, intento gestionar mis emociones de la mejor manera posible. Es decir, si de repente voy por la calle y un tío me insulta, intentar entender y frenar y decir, vale, este tipo algo le pasa, no es contra mí, tal, en vez de dejarme llevar automáticamente por el impulso. Es decir, doy un punto a la cabeza antes de dejar todo mi mundo emocional o mi impulsividad. Y entonces esto es clave, enseñar inteligencia emocional a los niños y luego intentar ponernos en el lugar de la otra persona. Es decir, a mí me parece clave ahora mismo que existe tantísimo odio en redes sociales muchas veces, que está todo tan polarizado. La inteligencia emocional, la oxitocina, se activa cuando tú ves la cara de otra persona. El hemisferio derecho y tu hemisferio derecho se comunican porque yo veo tus rasgos, tu cara, me fijo en tu mirada, veo tu composición, veo el tono de tu voz. Y esto todo, de la forma inconsciente, se van canalizando esos dos hemisferios derechos. Esto se origina desde que la madre coge a su bebé en brazos y empieza el apego, los dos hemisferios se empiezan y todo eso genera conexiones neuronales y ayuda a que ese niño se desarrolle de la mejor manera posible. La mejor educación para el mundo del siglo XXI, el mundo online, viene de una educación sin pantallas, de un mundo offline. Si tú educas a los niños naturaleza, deporte, te miro a los ojos, me estás hablando y te miro a los ojos. Tú no puedes estar hablando de un niño que esté jugando a las maquinitas. Tú no puedes tener a tu hijo en el restaurante porque no sé, para que esté quieto y puedas hablar con los mayores con una pantalla. ¿Por qué? Porque tú le dices a él que cuando está aburrido o cuando está estresado, te estoy dando un mecanismo rápido de vía de escape. Es como si tú a tu hijo adolescente le dices, te pongo un minibar en casa. Cada vez que te notes mal, tómate un chupito, una cerveza o algo, no te preocupes. Pues la pantalla tiene un efecto parecido. Le estás diciendo, ante el estrés y el aburrimiento, coge el teléfono. ¿Qué estás diciendo a tu hijo? No sabes aburrirte, el aburrimiento es la cuna del asombro, no sabes gestionar el estrés. Y quien no sabe gestionar el estrés es un fracasado del siglo XXI, ojo, porque te vas a acabar enfermando. Va a haber un momento disruptivo, va a haber un momento de dureza, porque claro, al final no quieres que tu hijo sea el raro de clase, no quieres que tu hijo sea el que todos miran raro porque no está metido en ese mundo digital, videojuegos, pantallas, Instagram, lo que sea. Pero cuanto más él sea consciente y tú le hayas explicado y él haya visto en ti, no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Los hijos odian que sus padres estén todo el día enganchados al teléfono, lo odian. Pero los padres siguen haciendo lo mismo. Entonces, si tú enseñas a tu hijo y le dices, yo ahora no lo voy a tener porque sé que te molesta y voy a quitarme el teléfono de aquí, tú a tu hijo le estás enseñando que a pesar de que eso gusta, tú ahora delante de él no lo tienes. Si tú estás hablando con él y estás con el teléfono, le estás diciendo a tu hijo, no eres lo suficientemente importante para mí. Y él sabe que eso que tienes en las manos tiene que tener un poder enorme para que lo que él te esté contando no sea prioritario. Y pocas cosas generan más oxitocina en esta vida que estar delante de alguien y hacerle sentir especial. Pero no estaremos entonces generando una cosa nunca vista, que es una involución a nivel cerebral en vez de una evolución. Si ya nuestros niños están... Bueno, es la primera vez, dicen los que saben, hay investigadores muy potentes que lo explican, hay un francés, hay un alemán y tal, que es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Tratando inteligencia como capacidad de prestar atención, de filtrar lo importante de lo fundamental, de saber gestionar la vida, es decir, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia práctica, teórica,
me acuerdo, y a ti también le pasa como a mí, que yo buscábamos enciclopedias, hacíamos estudios y redactabas, te ponían un texto. A día de hoy, los chicos escriben un WhatsApp en 4 palabras en total. Aprende a hablarme, dime las cosas, exprésate, habla. ¿Dónde vas a encontrar esta información? Es decir, enseñar a los chicos a pensar, a reflexionar, para mí tiene que ser uno de los grandes retos educativos del siglo XXI. Me encanta porque te leo, te escucho y oigo ayudar, o inteligencia emocional, oigo querer hacer felices a los demás, ¿no? Porque yo creo que yo te definiría con ese propósito, ¿no? Ese propósito además que empieza desde muy pronto, porque una joven psiquiatra casi con la carrera recién terminada, no se le ocurre otra cosa mejor que irse a Camboya, o sea, allí a Camboya, y no se va a Camboya de vacaciones. Se va a Camboya a trabajar en prostíbulos con niños o niñas que están dentro de esos prostíbulos para ayudarles. Eso ¿cómo se hace? Quiero decir. Bueno, yo siempre he tenido una gran inclinación a ayudar. O sea, siempre desde pequeña me ha encantado. De hecho, probablemente parte de mi gran sufrimiento a día de hoy es que no puedo ayudar con todo lo que está pasando, tanto como me gustaría. Claro, tienes 4 niños, al final hay un pico de trabajo porque la gente las secuelas del COVID. Pero yo siempre he tenido muchísima inclinación a la ayuda. Y cuando termino mi carrera de medicina, una amiga me dice: Marian, vente conmigo a Camboya a sacar niños del basurero de Phnom Penh, un basurero de los peores del mundo, pues en un país pobre, el basurero de un país pobre. Te imagínate, niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, recogen lo poco que encuentran y lo venden. Y entonces, para poder ayudar, intenté leer todo lo que hubiera escrito sobre la psicología de los asiáticos, la psicología pues, la historia de Vietnam, la historia de Camboya, los Khmeres rojos, Pol Pot. Porque cuando entiendes la historia de un país, eres mucho más capaz de ayudar a las personas que allí están. Y allí descubrí a una señora maravillosa, Somal Imam, que había sido premio Príncipe de Asturias. La historia es muy larga, pero el caso es que acabé encontrándomela en Camboya y me fui a trabajar con ella. Entre los prostíbulos, entre los karaokes, me fui a vivir a su casa y descubrí el mundo terrible de la prostitución. Pero ¿qué pasa? Que ayudé, comparado con lo que habría que ayudar, ayudé poquísimo, pero ayudé. Empecé a investigar el trauma, empecé a investigar el mundo sexual, qué pasa con las primeras relaciones sexuales en el cerebro de las personas, cuando algo es deseado y no es deseado, cuándo estamos preparados, qué pasa con la infancia, cómo hay que tratar a los niños y cómo hay que demostrarles cariño, cómo ayudas a superar heridas del pasado tan duras como una niña cuya padre o madre le han vendido a un prostíbulo porque no tienen con qué dar de comer al resto de los hijos y esta es la más guapa y la llevan a un prostíbulo. Es decir, te lanzas a una realidad durísima, gracias a Dios lo vivimos todos los días, pero a veces en los extremos entiendes cosas para luego poder ayudar en el día a día. Y luego una última pregunta que te quiero hacer. Marian Rojas Estapé ya tiene 2 libros que son bestsellers, cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra la persona vitamina. Todo está muy bien, pero Marian, después de las horas de consulta, de las conferencias, ¿cómo buscas tú una oxitocina? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te pone de oxitocina hasta arriba? Bueno, mi marido y mis hijos, total. O sea, yo salgo de casa, salgo de la consulta, hago un switch, llego a casa, meto los dos, meto el teléfono dentro del bolso y mi familia. Es decir, mi marido, mis 4 niños, juego son 4 chicos, pues juego a los Playmobil, a los coches, a los tractores, a las retroexcavadoras. Tengo un conocimiento de 4 ruedas que nunca imaginé que tuviera un conocimiento igual. Les cuento cuentos, les cuento muchos cuentos. Ellos quieren jugar al fútbol, saltar, correr, a veces me los saco a la calle, dependiendo, en invierno no tanto. Y luego mi padre, mis padres y mis hermanos. Es decir, hacemos mucho plan de fin de semana familiar, vamos al campo y a mí eso me da la vida. Es decir, desconectar de Madrid, irnos al campo y ahí viene toda mi oxitocina. Al final es que es un resumen, ¿no? Como la canción de Las simples cosas, ¿no? Que cantaba Chamela Vargas. Las dejamos pasar, pero esas simples cosas, que son la familia, son los amigos, es lo que nos dan afecto. Pero yo creo, Zapata, que cada uno tiene que encontrar su punto de oxitocina. Yo consigo todos los días eso y frenar y meterme en mi mundo interior, en meditar. Yo soy una persona que medito, que rezo, que pienso, es decir, salir del bullizo momentáneamente y decir, y de repente conectas con cosas, con personas, con recuerdos, con cosas que te hacen crecer por dentro. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.